Bueno, familia, voy a hacer un video en este momento, no está planificado, no tiene un formato, no tiene un guión a seguir, porque voy a hablar desde el corazón y es un testimonio de vida donde está relacionado con amor, con drogas y con un milagro de Dios que hizo en mi vida. Voy a hacer una historia larga, voy a tratar de comprimirla, pero espero que sea de ayuda para alguien que esté pasando por esa misma situación que yo pasé en ese momento. Es más o menos como en el 2007, cuando me pasó, cuando tuve este momento en mi vida. Yo me vine de Colombia, yo soy de Pereira, Colombia, y yo me vine de Colombia para Estados Unidos más o menos cuando tenía como 19 años. Llegué a Nueva York, ahora vivo aquí en Miami Beach. Resulta que cuando vivía en Nueva York, yo vivía en un apartamento donde compartía con un brasileño y un peruano. Y bueno, vivíamos los tres, cada uno en su cuarto. En ese tiempo yo trabajaba en un parqueadero de valet parking. Y resulta que el amigo mío peruano, en ese tiempo, el hombre era adicto a la cocaína. Entonces, como convivíamos juntos, los fines de semana salíamos de trabajar, nos tomábamos unas cervezas y él me ofreció algún día de esta droga, la cual yo empecé a consumir poco, después fui aumentando en la dosis. Yo tenía más o menos como 22 años, 23 años, más o menos. Eso fue en el 2007. Bueno, resulta que me empecé a involucrar con esta droga y los fines de semana era la misma situación. Nos pagaban el cheque los fines de semana y siempre nos íbamos para el apartamento a tomar cerveza y a consumir cocaína y nos gastábamos toda la plata que nos ganábamos durante la semana. Eso era terrible. Un día cualquiera, le digo yo vivía en Queens y trabajaba en Manhattan, y le digo yo al amigo mío, como a las 4 de la mañana, yo estaba consumido en el vicio en ese momento, y le digo, hermano, me voy a ir para Manhattan porque yo sé que voy a conseguir una mujer con plata en Manhattan. Y recuerdo yo que yo tenía vicio en ese momento y me voy para Manhattan con un maletín y tenía esta droga y tenía una botella de whisky en mi maletín. Y cuando fui a Manhattan me metí a un bar y conocí una mujer allá, una gringa. Hablamos, compartimos palabras, me dice ella que la acompaña a la casa de ella. Ella también estaba con tragos en su cabeza. Y resulta que ese fue el primer día que comencé a salir con esta mujer. Resulta que era una mujer adinerada, vivía en Manhattan en un último piso, tenía vista a la ciudad y también era adicta a esta droga, a la cocaína. Y esta mujer y yo empezamos a convivir, yo empiezo a visitarla más a menudo, nos hacemos pareja, nos hacemos novios. Esta mujer con mucho dinero me comienza a pretender, a dar regalos costosos, a comprarme ropa de marca. A los 3 meses de estar conviviendo con ella, compré un carro último modelo, un Audi S4, me acuerdo, porque yo le dije que necesitamos un carro para pasear, para viajar. Y ella compró el carro, obviamente pues lo dejó al nombre de ella, pero me dio las llaves a mí. Entonces ya yo llegaba en este carro a donde yo trabajaba y los amigos míos pensaban que yo me había ganado la lotería. Y resulta que todos los días que yo convivía con esta mujer,
de 7 días de la semana, por ahí 5 días estábamos consumidos en la droga, consumiendo droga, consumiendo. A mí me echaron del trabajo porque yo le dejé de prestar atención al trabajo. Me dijeron, hermano, usted ya se ganó la lotería, usted ya no necesita este trabajo acá de parqueando carros. Me quedé sin trabajo, sigo viviendo con ella. Ella me decía, no, usted no necesita ese trabajo, yo quiero hacer de usted otra persona. Pero siempre entre la droga era que hablábamos sobre proyectos, sobre planes de la vida mientras estamos consumiendo. Esta mujer era mayor que yo 15 años. Tenía mucho dinero. Y yo estaba viviendo en un momento de mi vida que siempre había soñado. Yo siempre había soñado con que quería tener una mujer que tuviera mucha plata, una gringa que fuera adinerada. Y estaba viviendo ese sueño que algún día imaginé. Y así pasaron 2 años y medio, casi 3 años, yo consumido en la droga con esta mujer. En el tiempo, en todo ese periodo de 3 años, lo que pasaba era que consumíamos droga y cada vez que terminábamos de consumir droga, éramos 2 días consumiendo droga, íbamos y comprábamos y consumíamos, 2 días pasaban y el tercer día siempre nos íbamos para una iglesia a orar, para una iglesia católica, a rezar, a decir que no lo íbamos a volver a hacer, que Dios por favor nos ayudara. Y ese era el único día que pasábamos sin consumir droga. Llegaba el otro día, empezaba esa ansiedad por ganas de consumir droga. Ella tenía la plata. Me decía, vea, tome plata, vaya, compre droga. Me iba yo en el carro, en el audio, escuchando tecno, que también fue uno de mis sueños desde chiquito. Tener un carro y escuchar música tecno. Estaba cumpliendo todos esos sueños que tuve alguna vez cuando era pequeño. Y estaba en un momento de mi vida donde lo tenía todo, dinero, donde vivía en Manhattan, en una parte muy exclusiva de Manhattan, en un edificio último piso con vista. Una novia gringa mayor que yo. Y resulta que una noche estoy compartiendo yo con los amigos míos en el apartamento donde vivía antes de haberme ido a vivir con ella. Y me llega una llamada de parte de mi mamá. Mi mamá en ese momento vivía en Texas. Y resulta que mi mamá estaba pasando por una situación, en ese momento estaba hospitalizada. Y estaba hospitalizada de algo muy grave, pero ni los doctores sabían qué era. Tenía un dolor en el estómago. Cuando estaba hablando con mi mamá por teléfono, ella lo único que decía era que se quería ir, que ya no quería aguantar más ese dolor, que en lugar de aguantar ese dolor y esa tortura que estaba sufriendo en ese momento, prefería más bien partir de este mundo. Yo recuerdo que en ese momento yo estaba consumido en la droga, en ese mismo momento estaba inhalando. Y cuando yo lloro, después de que termino, yo le digo a mi mamá que no se preocupe, que todo va a estar bien. Terminamos la llamada. Y yo me encierro en ese cuarto después de que termina la llamada con mi mamá. Y yo me arrodillé. Y en medio de mi adicción en ese momento, yo llevaba 3 años consumiendo sin parar, casi 2 días de por medio. Yo por lo regular tengo una constitución delgada. En esos días yo estaba así, con dinero en el bolsillo, viviendo una vida de un sueño, pero consumido en la droga y sin Dios al lado mío. Termino la llamada con mi mamá, me encierro en el cuarto, me arrodillo
y le digo a Dios con autoridad, le digo, Dios, vamos a hacer un trato. Tú salvas a mi mamá y yo jamás en mi vida vuelvo a consumir cocaína. Me eché la bendición, se quedó así. Al otro día compré el pasaje para ir a donde mi mamá. Me fui para donde mi mamá, viajé a Texas. Llegué como a eso de la 1 de la tarde. Me fui directamente para el hospital y entro a la sala de emergencias. Y recuerdo que cuando yo entro a la sala de emergencias veo a mi madrecita hermosa, divina, que la amo tanto con todo mi corazón. Y la veo en la camilla y la veo con el cabellito así medio enredado de haber pasado toda la noche adolorida, sufriendo. Pero pasa algo algo celestial, lo diría yo, algo milagroso, que ella me ve a mí y cuando se levanta de la camilla me ve y dice, hijito, y yo la veo desde la distancia y yo veo que el cuerpo de ella y la carita empieza como a resplandecer, como que empiezo a ver vida. Dios se ha manifestado de muchas formas en mi vida y en ese momento empiezo yo a ver vida en mi madre hermosa y ella me dice, hijito, y yo llego y le doy un abrazo fuerte de corazón. Resulta que ella llevaba como 3 días en el hospital, pero el día antes era que se había acelerado ese dolor. Nos damos ese abrazo fuerte. A mi madre, milagrosamente, ella es testimonio de esto, que milagrosamente el dolor desaparece. Y a las 2 horas de habernos visto y habernos dado un abrazo, a las 2 horas ya estábamos en la casa de ella, conversando, le habían dado de alta, ya estamos en la casa de ella conversando, ella aliviada, se sentía bien. Se alivió milagrosamente. Y entonces recuerdo yo que el día antes había hecho esa apuesta, porque fue una apuesta con Dios, no fue una petición. Yo le dije, dame esto y yo te entrego esto. Dame la vida de mi mamá, sálvamela, Señor. Y yo dejo esta atadura, yo dejo este vicio, yo dejo esta maldición. Porque dejar la cocaína no es fácil. Tiene que pasar algo extraordinario así como para que tú dejes ese vicio, porque es el diablo dentro de ti. Y recuerdo yo que hice esa apuesta, ese compromiso con Dios. Y ese día, desde ese día hasta el día de hoy, nunca jamás volví a consumir cocaína en mi vida. Y estas son las cosas que solo Dios en su infinita misericordia, con uno, con sus hijos, con sus milagros que todavía están vivos ahí, un Dios vivo que tenemos cuando le hablamos desde el corazón y creemos en Él y le pedimos con fe de que Él nos va a cumplir las cosas. Él actúa, porque la fe es la herramienta para que los milagros sucedan. Desde ese día hasta el día de hoy nunca más volví a meter droga. Pasaron los días, me dejé con esa mujer y tomé otro rumbo en mi vida. Y ese era el testimonio que les quería contar. Obviamente después de ahí ya vienen otras historias, otros testimonios que les voy a ir contando poco a poco. Quiero que sepan que yo no sé en qué momento tú puedas estar ahora mismo. Quiero decirte que si estás en las drogas, la única manera de salir de ahí es Dios, es hablarle a Jesús y decirle que obre en nosotros y buscar de Él. Porque tú puedes tener todo, puedes tener dinero, puedes tener
salud, pero si en tu vida no está Jesucristo o Dios, tú no tienes nada. Tú puedes perder todas esas cosas de un día para otro. El amor, el dinero, la salud, sin Dios no valen, no existen. En cualquier momento las puedes perder. Pero si te faltan todas esas cosas y tienes a Dios en tu corazón que camina contigo, todas esas, el amor, la riqueza, la salud, Él te las va a dar, porque en la Biblia dice que primero busquemos el reino de los cielos, que es Él y su sabiduría, y el resto de las cosas serán por añadidura. Así que tenemos que ser humildes, tenemos que ser humildes. No quiere decir ser pobres, la humildad no tiene que ver nada con la pobreza, pero tenemos que ser humildes en el sentido de escuchar, de entender que hay un Dios vivo, que tiene la maravilla, que Él es el que creó el mar, la tierra, a los seres humanos, y nosotros a veces por el afán de la vida estamos enfocados en todo menos en decirle a Él que camine con nosotros. Así que este era el testimonio que les quería contar. Los quiero mucho. Este es un testimonio que espero afecte a alguna persona, le conmueva el corazón a alguien que esté en las drogas y no tenga a Dios en este momento, a alguien que tenga amor, una novia, un esposo, una esposa, pero no tengan a Dios en este momento. Los exhorto a que busquen de Él para que el amor o el dinero o la salud que tengan sea sólida en ustedes, que perdure en ustedes. Bueno, que Dios los bendiga y los quiero mucho. Adiós.